Pues tenemos nuevamente con nosotros a Sergio Arellano Rabiela, quien es abogado especialista en Derechos Humanos y presidente del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, precisamente. Y además, orgullosamente lo digo bien, mi primo. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Claudia. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte. Gracias nuevamente por invitarme a participar contigo. Me encanta, siempre muy nutritivo conversar contigo. A ver, queremos hablar sobre revocación de mandato. Parece que todo el mundo entendemos, pero yo quiero así con palitos y bolitas que nos platiques en qué consiste. Cuéntanos un poquito, a ver. Y con mucho gusto. Mira, antes que nada yo creo que hay que mencionar que México aspira a ser un país cada día más democrático. Esto pues como una tendencia mundial, en la cual pues uno de los elementos y los recursos más importantes pues es la figura de la revocación del mandato. Como tú bien lo comentas, es un tema que pues se trae aparejado derechos de carácter político, sobre todo el ejercicio del pueblo, la soberanía radica en el pueblo, y se supone que viviendo nosotros en un estado democrático, este proceso de democracia se tiene que vivir a través de figuras que garanticen el hecho de que el pueblo pueda tomar sus propias decisiones. En ese orden de ideas, la revocación del mandato ha sido una figura internacionalmente conocida, en México poco explotada. Como un antecedente importante, vale la pena mencionar que en septiembre del 2021 se promulga la Ley Federal de Revocación de Mandatos, una ley federal, una ley que promueve el gobierno actual, y que trae como un punto fundamental, como tú bien lo mencionas, el regular y garantizar el ejercicio de los derechos de los y las ciudadanas, y sobre todo para poder participar, por ejemplo, en temas donde se pudiera analizar si es o no viable la permanencia de los titulares del ejercicio del poder, como puede ser el presidente de la República, o inclusive a nivel estatal los gobernadores de los estados. Entonces, así es como nace este derecho, como una especie de sufragio de secreto, libre, directo del ejercicio de los ciudadanos para opinar si debe o no debe continuar en ejercicio de sus facultades los titulares del Ejecutivo, como, te repito, a nivel federal el presidente, o en su caso los gobernadores. Hay en la ley, en el artículo 81 y en el 35 entiendo se habla de esto, pero nosotros como tal no lo habíamos escuchado porque entiendo que está hasta desde el 19 apenas, ¿no? Sí, y sobre todo, mira, yo creo que es una situación que vale la pena analizarla, revisarla, estudiarla, cuestionarla inclusive, pero tiene todavía muchas aristas que resolver. Es un ejercicio democrático que en principio, como tú bien lo comentas, todo ciudadano, bueno, y cualquier persona que viva en nuestro país debe de conocer la Constitución, debe conocer sus derechos mínimos necesarios, como es el ejercicio de la democracia. Normalmente nos quejamos que los gobernantes y que todo está mal, pero la pregunta es ¿y qué estamos haciendo nosotros como pueblo, no, para ejercer estos derechos? Entonces, desde la Constitución, por supuesto, ya hablan las leyes que son específicas en la materia de revocación de mandato. Pues nos dan una pauta, una opción de que podamos de alguna forma hacer viable este ejercicio, lo llamo yo constitucional y legal, pero todavía de manera práctica inoperante. O sea, realmente es como las candidaturas independientes. Tú recordarás que antes pues no se podía acceder al poder más que a través de un partido político. Y Jorge Castañeda, que quiso ser presidente de México, pues fue el ejemplo a seguir de que tuvo que llegar hasta la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser independiente. Y empezaron a surgir las candidaturas independientes de facto, pero realmente imposibles de ejecutar. O sea, realmente es abismal el número de personas que se requiere para hacer valer este ejercicio del derecho, y los mecanismos son, creo yo, todavía muy complicados. Pero a ver, cuando te dices se refiere que es abismal, ¿es por la cantidad de firmas que se requiere o a qué te refieres? Sí. Ahora dicen que ya se juntaron, ¿no? Hasta donde entiendo, a donde estamos haciendo esta entrevista, que es hoy día 20 de enero,
las firmas parece que ya están de acuerdo a lo que dijo el INE, ¿no? Pues mira, habrá que revisar al final el escrutinio, porque según la lista nominal electoral, para efectos de poder llevar a cabo este ejercicio ciudadano, se requiere mínimo el 3% de este listado para ejercer este derecho democrático, ¿no? Estás hablando de 2 millones de personas aproximadamente, ¿no? Porque son de 17 estados mínimo, incluso, ¿no? Exactamente. Tal cual como se menciona en la página oficial, como tú bien lo comentas, 2.758.227 mexicanas y mexicanos. Entonces, pues realmente la duda de un ejercicio democrático está supervisado y está subordinado a que cumplan con los requisitos de ser ciudadanos, de estar en la lista electoral, de tener sus derechos políticos asegurados. Y que quieran ir a votar. Exacto. Efectivamente, que quieran ir a hacer este ejercicio, aparte de los periodos de tiempo, que por ejemplo en el caso del presidente de México sería a la mitad de su mandato, 3 años, en el caso de un sexenio, y consecuentemente la misma figura en el caso de los gobernadores, ¿no? Que hay algunas leyes estatales ya de revocación de mandato. Entonces, no veo mal el ejercicio de que se pueda hacer esta consulta ciudadana para decidir si un gobernante de esta magnitud pudiera o no pudiera continuar. Lo que veo complicado es la inviabilidad práctica del ejercicio de este derecho, ¿no? Ahora, la inviabilidad, perdón, te interrumpo, es por el tema que está viviendo el INE con un presupuesto recortado y porque no puede garantizar, digamos, pues como quisiera hacerlo. ¿Esa sería una de las razones o eso ya lo ves más político? Porque te quiero preguntar, y estoy obligada, a ver, nadie ha pedido realmente que suceda esto. Y cuando yo escucho, y decía Monreal en su momento, lo que pasa es que fue una de las promesas de campaña. Pero nadie ha pedido realmente que se haga este ejercicio. Entonces, ¿ahí cómo funciona esto? Pues mira, yo creo que hay un desencanto de la ciudadanía en los procesos democráticos del país. Mucho de esto, y bueno, tristemente hay estadísticas donde mencionan que, por ejemplo, para el caso de la elección de los gobernantes de primer nivel, llámese presidente, gobernadores, senadores, ministros de la Corte, etcétera, existe un desinterés por parte de la ciudadanía por el tema de que no es tomado en cuenta realmente su voto como debería de ser, el costo, que como bien lo comentas, ¿cuánto costaría esto? ¿Cuánto le va a costar a México el ejercicio de este derecho cuando hay otras prioridades como el tema de salud? Sí, bueno. Bueno, pues hay una gran deuda con los temas ahora de estas nuevas modalidades que, como comentabas, de Omicron, la nueva cepa y una serie de temas pendientes que son, creo yo, de fundamental y de vital importancia para el Estado. Y todavía más, yo creo que la falta de recursos, como bien lo comentabas, y la vía, porque, por ejemplo, en otros países más civilizados, como en Europa, estos ejercicios se hacen a través de votos o escrutinios virtuales, donde no le cuesta al Estado. En realidad es una plataforma, obviamente, que, como bien sabes, puede haber algún que se involucren en el sistema y que roben información. Eso, bueno, pues estamos exentos todos los que utilizaremos procesos democráticos por vías digitales. Pero ha funcionado en varios países. Entonces, si hiciéramos un ejercicio de esta naturaleza, donde el ciudadano cómodamente pudiera llevar a cabo este ejercicio a través de su computadora, sin que le cueste al Estado, y que pueda hacer de una manera que permita conocer el estatus de todos nuestros titulares máximos del ejercicio del poder, sería fantástico. Pero sí, el costo de inversión y la implementación de lo que generaría esto realmente creo que es todavía algo pues muy oneroso para lo que está pasando en México. Pues sí, el INE dice que necesita 161,000 casillas mínimo y con estrictas medidas de seguridad y con 32,000 capacitadores, y que pues con esa lana, literalmente, como se dice, no se llega. Faltará ver esta parte cómo se resuelve, porque pues aquí hay un conflicto claramente entre el INE y el gobierno. Pero dime una cosa, porque aquí también quiero escuchar tu opinión como abogado. A ver, los términos en la pregunta.
Ratificación no es revocación. Y ahí también ha habido mucha discutidera conforme a los términos de cómo se elaboraría la pregunta. A ver, ¿qué me dices de esto? Mira, efectivamente, ratificación es que convaliden el ejercicio en el cargo de algún personaje de alto nivel, como en el caso del presidente de México. Sin embargo, en el caso de la revocación, pues ya es quitarle esa responsabilidad. Pero aquí la pregunta es, el presidente de México, por ejemplo, él no necesita una ratificación del pueblo, él está facultado para gobernar en su sexenio constitucionalmente sin ningún problema. Todos los años, claro. Pero si se llega a implementar esta figura, entonces aquí la figura que operaría sería el hecho de revocarlo, o sea, quitarlo de sus funciones, si realmente se cuenta con los requisitos legales que estamos comentando, donde el pueblo debería de establecer cuáles serían los motivos por los cuales considera que ya no debe estar en su cargo, ¿no? En el momento de que se reúnen los ciudadanos y las ciudadanas convocadas para efectos de la lista nominal, se supone que ya tienen perfectamente validado el hecho de acudir a estas instancias legales para hacer valer su voto y su propuesta, y que sean escuchados, la participación ciudadana, ¿no? Ese sería un poquito el contexto de lo que debería de ser en el espíritu de la ley. Pero en la práctica realmente, bueno, lo mismo. Para mí considero que es un ejercicio consagrado, muerto, no práctico, que no va a dar cabida todavía en nuestro país y que pues se va a hacer sujeto independientemente. Fíjate que si llegara a prosperar, hay recursos legales todavía para poderlos invalidar. Entonces ni siquiera es una situación definitiva que pudiera ser ejemplo como en otros países, ¿no? Oye, y otra cosa que también oí por ahí a Luis Carlos Ugalde mencionar que me pareció congruente, y dijo que también la ley no es retroactiva. Entonces, cuando el presidente estuvo y ganó en el 2018, no existía esto de la revocación de mandato en la Constitución como tal. Entonces no tendría posibilidad de ser ejercido en el sentido de que la ley no es retroactiva. Así es. En su perjuicio, no le puede aplicar en su perjuicio. Por eso te decía, el presidente de México, nos gusta o no, el actual, está facultado para gobernar 6 años. Y que esto podría ser pues para el que sigue, ¿no? Desde las próximas elecciones, que tengamos cambio de titulares del Ejecutivo, donde, pues bueno, ya estamos hablando, como bien lo comentas, de una disposición que tiene sus bondades, pero repito, aunque esté señalada como un ejercicio pleno y democrático de los ciudadanos y las ciudadanas, lo veo impráctico, como te mencionaba, para que llegue a funcionar en nuestro país. Realmente el tema político es muy complicado, el derecho no ha sido el instrumento, desgraciadamente, para controlar estas figuras políticas que nos están gobernando, y como tú bien lo mencionabas, sin tener, en el caso de tu servidor, ninguna afiliación política más que en condición de académico, pues sí te puedo decir con toda la transparencia que si fue una propuesta de campaña, pues finalmente es como cumplirle al pueblo de algo que se había manifestado, pero sin tener ningún tipo de aplicación más que la implementación de una ley, de una responsabilidad constitucional, para que se diga, pues México es un país democrático, en México existe la revocación del mandato, en México existen leyes, ¿no? Pues ese es el tema que se luce en el discurso, en la oratoria, pero realmente el que sale lastimado es el pueblo, porque difícilmente vamos a ver que exista a nivel presidencial. Gobernadores puede ser que sea más fácil, pero a nivel presidencial difícilmente veo que pudiera existir una revocación de un presidente. Y como que al final se queda esta sensación de que pues no es un cuestionamiento al fin, más bien vigoriza al presidente, porque cuando todo el mundo dice que es la fiesta del presidente, porque además, digo, en general nadie quiere que se vaya, queremos que acabe su mandato como ganó legítimamente, y así es, ¿no? Pues sí,
finalmente yo creo que habría que revisar más bien los procesos de elección de los siguientes gobernantes de nuestro país, donde verdaderamente exista una intervención de la sociedad, de la ciudadanía para la elección del mejor candidato. Siempre estamos escogiendo entre el menos malo, siempre estamos escogiendo entre lo que nos toca desgraciadamente elegir, pero yo soy convencido que habría que establecer un mecanismo diferente donde, por ejemplo, las universidades, los institutos de investigación, la sociedad civil pueda hacer propuestas muy valiosas de gente que puedan dirigir a México y alguien que tenga cultura, que tenga experiencia, que sepa hablar, que tenga las herramientas necesarias para ser el mejor candidato y el mejor presidente que haya tenido nuestro país. Según la Constitución, tú como gente de leyes, dime, supuestamente si llegase a no estar el presidente, cosa que no va a suceder, ¿ahí quién interinamente queda? ¿Es el secretario de Gobernación? Sí, es el secretario de Gobernación. Hay que considerar que es el que dirige las políticas públicas internas al interior del país. Y a falta del presidente, sí, por supuesto, es el secretario de Gobernación, que fue, no sé si recordarás por ahí, cuando Enrique Peña Nieto tuvo un caso que salió a Francia y que salió junto con el secretario de Gobernación, pues muchos expertos dijeron, pues cómo es posible que deje a México sin representación en caso de algún tipo de emergencia, ¿no? Finalmente, el que quedaría para efectos de algún tipo de interinato ahí, así es el secretario de Gobernación. Dependiendo de lo que llegara a pasar con el presidente, vamos a suponer que se enferma o que llega a fallecer o que se hace esta revocación de mandato, se convocaría nuevamente a elecciones extraordinarias. De hecho, presidente termina el 30 de septiembre en el 24 y entiendo el próximo presidente entrará el 1 de octubre del 2024. No como en la vez pasada, ¿no? Que entró el 1 de diciembre. Ajá, exactamente. Sí. Pues mira, para bien por todos, que sea de la manera más pacífica, que se llegue a un acuerdo. Sí, sobre todo, mira, yo creo que a México le falta mucho por crecer. Queremos ser como, con la revocación de mandato, queremos ser como los países europeos. Y para ser un país tipo europeo nos falta mucho de cultura, de educación, de muchas cosas. Pero somos aspiracionales, yo creo que eso es importante y la mayor parte de todos los problemas se pueden resolver con educación. Y la educación sería educar al pueblo de que tiene que ir a votar, de que participe, de que realmente se involucre y modificar aquello que necesitemos modificar. La ley es árida, te pone muchos candados, pero en la retórica se oye muy bonito, pero en la práctica México sigue siendo un país que tiene muchas deudas en temas de salud, en temas de derechos humanos en general, en temas de democracia, en fin, ¿cuántas cosas no podríamos hablar de esto? Sí, muchos temas contigo y retomamos otra vez prontito, ¿va? Por supuesto, Claudia, muchísimas gracias por la invitación, te mando un abrazo. Primo Sergio Arellano Rabiela, gran abogado. Muchas gracias, Sergio. Igualmente, gracias a ti, Claudia, un abrazo.